virtualmente, pero debo deciros que es la primera que aceptó la conferencia ya por los meses de marzo y que bueno, pues nos va a hablar hoy del tema. Bueno, ella es fiscal del Tribunal Penal Internacional, entonces ha hecho una serie de reflexiones sobre cuestiones que a ella le han llamado la atención en el marco de su trabajo, ¿no? Entonces, sin más, y para dejarte todo el tiempo, porque seguro que tenemos muchísimas preguntas, Meritxell, agradecerte de tu presencia, tu trabajo, tus esfuerzos, y te doy la palabra. Hola, buenos días, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias, Ruth, a Carmen Quesada también y a Paula Fernández por la invitación y por toda la ayuda y el soporte que habéis prestado en estos meses, y también mis más sincero pésame por los eventos acontecidos en Valencia. Sin más dilación, voy a empezar con la presentación. Os voy a compartir la presentación PowerPoint que tengo para facilitar me decís si tenéis algún problema. Bien. He centrado la pieza que escribí, la presentación, no la he expandido no solamente en el tema de niños y niñas soldado, sino he querido explicar la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en este tema, pero yendo más allá, también abordando el tema de la violencia intrafilas, ya que curiosamente esta jurisprudencia se ha desarrollado a raíz de casos que primero tenían que ver con niños y niñas soldado. Con lo cual me parecía interesante explicar la razón de ser y la evolución de esta jurisprudencia, que, como ya digo, tiene su origen en figuras específicas de niños y niñas soldados. Me he centrado en la jurisprudencia en el ámbito del proceso penal, no en el ámbito de reparaciones, porque, como sabéis, en la Corte tenemos procesos de reparaciones que empiezan una vez hay una persona que ha sido declarada culpable. Me he centrado exclusivamente en la jurisprudencia del proceso penal. He pensado que sería interesante abordarla de forma cronológica, explicando los diferentes casos que hemos tenido, empezando por Lubanga, llegando hasta Ongwen, y voy a terminar identificando un par de puntos que considero interesantes y que aún no se han abordado en la jurisprudencia. Voy a empezar así pues con el caso Thomas Lubanga. Thomas Lubanga era el líder del Union Patriotique Congolais, era un grupo paramilitar que operaba en Ituri, que operaba en Congo. Fue llevado a juicio únicamente por un crimen: el alistamiento, reclutamiento y uso de niños menores de 15 años para participar de forma activa en hostilidades, un periodo un poquito menos de un año. Fue el primer caso que tuvimos en la Corte, y creo que por cuestiones de necesidad, cuestiones estratégicas, se decidió que fuera un caso bastante focalizado y, por lo tanto, únicamente giraba en torno a una única figura legal. Él fue condenado y sentenciado a 14 años. La decisión por la Sala de Primera Instancia fue confirmada por la Sala de Apelaciones, pero con algunas correcciones que voy a explicar. Se definió esta figura legal como que incluía tres figuras dentro de ella misma: el alistamiento, es decir, el inscribirse en la lista de un cuerpo militar; el reclutamiento, es decir, es el inscribirse, el alistarse de forma obligatoria. Surgió la duda, obviamente, que cuando estamos hablando de niños, si realmente hay una diferencia entre las dos figuras, porque realmente ellos pueden dar un consentimiento genuino, voluntario, a ser parte del grupo, ¿no? Fue un punto que el juez Fulford planteó en aquel momento, que las dos figuras en cierta forma no se colapsaban en una cuando estamos hablando de niños menores de 15 años. Y luego la tercera figura era la participación activa en hostilidades, que fue la que más dio de hablar, ¿no? ¿Cómo se define? ¿Cómo podemos determinar que una función, una actividad de un niño constituye una participación activa en hostilidades? Bueno, la Sala de Primera Instancia
adoptó una posición, una interpretación bastante amplia, bastante flexible y se fijaba, ¿no?, en la situación del niño. Si la actividad colocaba al niño en una situación de peligro real como objetivo militar. Si un niño, por ejemplo, está cocinando en un campo militar, obviamente está colocado en una situación de peligro, ¿no?, porque puede ser un objetivo. El campo militar es un objetivo militar, con lo cual esta definición primera de la sala de primera instancia no únicamente incluía actividades como la participación en combate, como guardaespaldas y escoltas, sino que también incluía figuras como cocineros o niños que realizaban tareas domésticas en el campo militar. Pero la sala de apelaciones no estuvo de acuerdo con esta interpretación tan amplia y la restringió y exigió que hubiera un vínculo, que hubiera un nexo entre la actividad del niño y la actividad militar del grupo al cual él prestaba su soporte, su actividad, ¿no? Con lo cual, la consecuencia fue que se excluyó básicamente, dentro de esta actividad se excluyó a los niños que estaban realizando tareas domésticas en el campo militar. Nosotros llevamos los cargos en el contexto de un conflicto de carácter internacional, pero la sala consideró que era un conflicto de carácter no internacional, con lo cual modificó el elemento contextual. Y también fue interesante en este primer juicio la prueba que los jueces utilizaron para poder llegar a la conclusión de que los niños tenían menos de 15 años. Nosotros lo que hicimos fue presentar partidas de nacimiento, prueba documental, pero pronto fue obvio que este tipo de prueba era fácilmente falsificable, en lo cual su fiabilidad era puesta en duda. Y los jueces al final acabaron determinando que los niños tenían menos de 15 años basado en la prueba testifical y basado también en material audiovisual. Ellos no consideraron tampoco, no se presentó prueba forense, prueba médica. También tener en cuenta que estamos hablando, el juicio empezó en el año 2009, duró varios años y la conducta había tenido lugar en el año 2002-2003, con lo cual bastantes años antes, con lo cual la prueba forénsica, el valor era cuestionable en tales circunstancias. La defensa apeló a este punto, ¿no?, el tipo de prueba que la sala había considerado, y la sala de apelaciones confirmó que la sala de primera instancia había procedido de manera correcta, que la determinación de la edad era una cuestión fáctica como otra cuestión que una sala, los jueces tienen que determinar y pueden utilizar para llegar a tal conclusión diferentes tipos de prueba, entre ellos testimonio de testigos y material audiovisual. Y después del caso Tumas Lubanga vamos al siguiente caso que tuvimos, el caso contra Bosco Ntaganda. Era un miembro del mismo grupo, del UPC, era el segundo a bordo debajo de Tomás Lubanga. Y si os fijáis aquí, los cargos eran mucho más amplios. Ya no estamos hablando de una sola figura legal contra niños, respecto a niños soldados, sino que estamos hablando ya de una base fáctica y jurídica mucho más amplia. Llevamos cargos, por un lado, contra crímenes cometidos contra la población civil, es decir, alegamos que este grupo militar había llevado a cabo varios ataques contra diferentes poblados de Ituri entre noviembre del 2002 y febrero del 2003. Y llevamos cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por muerte, tortura, esclavitud, ataques a civiles, destrucción de propiedad, saqueos. Podéis imaginar el tipo de contexto del grupo paramilitar que entra en un poblado civil y lo arrasa. Por un lado llevamos ese tipo de cargos y por otro lado llevamos también cargos relacionados con violencia intrafilas. Por un lado, se presentaron cargos por el alistamiento, reclutamiento y uso de niños soldados menores de 15 años, similares a los que habíamos llevado en el caso Lubanga, un crimen de guerra. Y también, además, esto fue el aspecto novedoso, añadimos cargos por violación y esclavitud sexual de varias niñas soldados.
únicamente también como crímenes de guerras, y los cargos habían sido formulados respecto a niñas que tenían menos de 15 años, o sea, limitados a este límite de edad. Fue la primera vez, ¿no?, que se presentaban cargos por violencia intrafilas en el contexto de un juicio internacional, y la defensa no se percató de ello y planteó una cuestión jurisdiccional. Básicamente dijo que violencia sexual intrafilas no tenía cabida en el derecho internacional, tanto en el derecho internacional humanitario como en el derecho internacional penal. El argumento que ellos presentaron fue que los convenios de Ginebra tipifican figuras o buscan sancionar conducta cometida por un grupo contra miembros del otro grupo, población civil del otro grupo, pero no conductas dentro del mismo grupo. Esto fue el primer argumento que ellos plantearon. Y el segundo argumento dijo, bueno, y además, estas niños soldado están participando en hostilidades. No son personas protegidas de acuerdo con el artículo 3, con el artículo común 3 de los convenios de Ginebra. No son objetivos militares legítimos, con lo cual no son personas protegidas y no tiene cabida tampoco tal tipificación, tal enjuiciamiento en el contexto del derecho internacional. Ellos decían, puede ser un crimen a nivel doméstico, pero no a nivel internacional. Bueno, la sala de primera instancia y la sala de apelaciones rechazó los argumentos de la defensa. Por un lado, dijo que el derecho internacional humanitario no contiene una regla que excluya a los miembros de un grupo de la protección contra crímenes cometidos por los miembros del mismo grupo. El razonamiento de la sala fue bastante escueto. Ellos mencionaron los convenios de Ginebra 1 y 2, que se refiere a la protección a miembros heridos, enfermos y náufragos de las propias Fuerzas Armadas, y luego también se refirieron al artículo común 3 de los convenios de Ginebra, que prohíbe el trato inhumano independientemente de la afiliación de la persona, con lo cual se llegó a la conclusión de que el derecho internacional humanitario no se limita a la protección de los actos de un grupo contra los del otro, sino que también incluía la violencia intrafilas. Y luego el segundo punto que se argumentó, que fue el hecho de que las niñas soldado participan en hostilidades, el argumento fue bastante de sentido común, no hay nunca ninguna justificación para cometer estos actos de violencia contra una persona, aunque aquella persona sea una combatiente. Básicamente, aunque la persona sea un objetivo militar y puedas matarla, hay ciertos actos que no se pueden cometer contra tal persona. Este razonamiento se realizó en base al derecho internacional humanitario y dijo la sala que se tiene que también transponer a la interpretación de tales figuras en el contexto del Estatuto de Roma, ya que tenemos la obligación de interpretar nuestras figuras legales de forma consistente, de acuerdo con el marco legal internacional. Quiero llamar la atención de que los cargos que nosotros presentamos en este caso, presentamos cargos de forma cumulativa o alternativa en el contexto del conflicto armado internacional y no internacional. Luego la sala de primera instancia consideró que era un conflicto armado no internacional, eligió la segunda opción. El razonamiento de la sala, no obstante, porque si os fijáis en el Estatuto de Roma tenemos los crímenes en el contexto del conflicto armado internacional están en el artículo 8.2 A y B, y en el conflicto armado no internacional están en C y E. Tenemos como 4 pilares, ¿no? Y que los 4 pilares tienen a veces en el chapó elementos diferentes. Luego os explicaré el por qué hago esta distinción, y es que ciertos crímenes en el contexto armado, conflicto armado internacional, tienen un chapó diferente que puede tener ciertas consecuencias para el tema de violencia intrafilas. No obstante, la sala, cuando hizo su razonamiento, no distinguió entre los diferentes tipos de crímenes y conflictos. Hizo el razonamiento de forma genérica en base a derecho internacional humanitario y luego lo traspuso al Estatuto de Roma. Y luego
Respecto también al alistamiento, reclutamiento y uso de niños soldado, siguió la jurisprudencia de Tomás Lubanga, la interpretación de participación activa en hostilidades y el tipo de prueba, lo mismo. Los jueces tampoco dieron un valor probatorio muy bajo a la prueba documental y consideraron el testimonio de testigos y material audiovisual presentado. Y también quiero llamar la atención el razonamiento de la sala, el razonamiento era de forma genérica, violencia intrafilas genérica, no únicamente niñas, mujeres y no únicamente menores de 15 años. No obstante, nosotros habíamos presentado los cargos de forma limitada a niñas menores de 15 años, con lo que había sido la Fiscalía en sí que había limitado los cargos a esa base fáctica. Y de hecho, en esto quiero un pequeño inciso para explicar un poco cómo funciona en la Corte. La Fiscalía es la parte que presenta los cargos, ¿no? Y presentamos, ¿no?, la base fáctica y la calificación legal. Los jueces tienen la posibilidad durante el juicio, advirtiendo, ¿no?, a las partes de modificar la calificación legal, como pasó, os he explicado, en el conflicto armado internacional, no internacional, que los jueces consideraron que era no internacional en lugar de internacional, pero la base fáctica es inamovible. Y no se puede modificar durante el juicio. Eso es diferente a lo que pasaba en los tribunales de Yugoslavia y Ruanda, donde se podía modificar la base fáctica durante el juicio. En la Corte no. Antes de empezar el juicio, estos son los hechos. Y eso fue un problema en el caso de Tomás Lubanga, el primero que os he explicado, porque durante el juicio muchos testigos hablaron de violencia sexual sufrida por los niños soldado. No obstante, los jueces no podían realizar ningún tipo de constatación sobre aquellas alegaciones y Tomás Lubanga no podía ser declarado culpable por ellos porque nosotros no lo habíamos presentado en los cargos. Hubo un amago, dos de los jueces consideraron que era posible, pero la sala de apelaciones dijo que no era posible porque la Fiscalía no la había incluido en los cargos. Como veis, en el siguiente caso ya corregimos tal limitación y la corregimos aún más en el tercer caso que os quiero explicar. Es uno de los casos más recientes, el caso contra Dominic Ongwen, que tuvo lugar, hechos acontecidos en Uganda. Dominic Ongwen era miembro del Lord Resistance Army de Joseph Kony. Supongo que habéis oído hablar de este grupo paramilitar que opera principalmente en el norte de Uganda, también en cierta medida en Sudán. Ha estado operativo durante muchísimos años. Dominic Ongwen tenía 9 años, él iba de camino al colegio cuando fue secuestrado y fue reclutado dentro de la jerarquía del Lord Resistance Army y subió dentro de la jerarquía y se convirtió en uno de sus peores victimarios. Los cargos que presentamos en la Corte fueron por hechos acontecidos entre el 2002 y 2005. Él entonces tenía entre 24 y 27 años y llegó a ser el comandante de una brigada, de la Brigada Sinia, dentro de este grupo paramilitar. Los cargos muy similares a los que presentamos en el caso de Bosco Ntaganda. Me he olvidado mencionar, Bosco Ntaganda fue declarado culpable y sentenciado a 30 años, Dominic Ongwen culpable y sentenciado a 25 años. Eran muy similares. Por un lado teníamos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos contra la población civil, puramente. En el caso de Dominic Ongwen, los hechos acontecían respecto a ataques contra 4 campos de refugiados. Os podéis imaginar, el grupo paramilitar entra, destroza, saquea, mata, elimina, ¿no?, los campos. La población civil fue declarado culpable pues, por asesinato, por tortura, trato cruel, destrucción de la propiedad, ataque contra la población civil, etc. Y por otro lado, la violencia intrafilas. Violencia intrafilas, los mismos cargos, alistamiento, reclutamiento y uso de niños menores de 15 años, como en Lubanga y en Ntaganda. La sala sigue la misma jurisprudencia en la definición de participación activa y también en el tipo de prueba, pero la novedad aquí es la violencia, los cargos que presentamos por violencia sexual intrafilas. Hubo una gran expansión
respecto al caso de Bosco en Taganda. En primer lugar, ya no nos limitamos a cargos por conducta contra niñas menores de 15 años, sino que también se incluía violencia sexual contra niñas y mujeres integradas dentro de este grupo, independientemente de la edad. De hecho, lo que vimos y lo que se presentó durante el juicio y que los jueces constataron, había un sistema de violencia sexual institucional dentro del grupo. El patrón que veíamos era que secuestraban a niños pequeños, básicamente los indoctrinaban, y luego había dependiendo del género, había una distribución de tareas. Los niños se encargaban de tareas más físicas y últimamente participaban en combate, mientras que las niñas realizaban tareas domésticas y cuando las consideraban maduras se convertían en esposas y esclavas sexuales de los miembros del grupo. Y en todo momento había al menos 100 niñas o mujeres dentro de la brigada Sinia, de hecho, no dentro del grupo, dentro de esta brigada, y había 6 brigadas. Entonces nosotros presentamos cargos ya no solamente por violación y esclavitud sexual, sino también por embarazo forzado, que es un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra tipificado en el estatuto, pero también por matrimonio forzado como otro acto inhumano, como crimen de lesa humanidad. El matrimonio forzado, aquí quiero hacer un pequeño inciso, si leéis el Estatuto de Roma, no aparece tipificado como tal. No obstante, se consideró subsumido dentro de la figura legal de otro acto inhumano que requiere, es una figura residual que requiere el causar un daño grave y se consideró subsumido dentro de esta figura. La característica principal de esta figura del matrimonio forzado era la imposición de un vínculo conyugal a la persona y fue muy interesante también el razonamiento de la sala porque consideró que el daño no era únicamente un daño sexual, sino que también era un daño de género, porque era la imposición de unos estereotipos de género que van ligados a la imposición de este vínculo, de esta relación conyugal, que una persona tendría que ser libre de elegir si la quiere o no la quiere, pero estas niñas, estas mujeres no tenían, no fue el caso. Y además, por los mismos hechos, también presentamos cargos y fue declarado culpable también por tortura y por otros tratos humillantes y degradantes. Es muy interesante también, os invito a que os leáis la sentencia, porque es una sentencia es muy larga, pero muy bien escrita. Es un juez excelente, el juez Bertrand Schmidt, que pronto va a irse de la corte, lamentablemente. Y porque por los mismos hechos se permite hay convicciones cumulativas, ¿no? Y es violación, esclavitud sexual, matrimonio forzoso, embarazo forzoso, tortura, y es porque los jueces explicaron cada figura legal tiene diferentes elementos, ¿no? Y cada elemento requiere la prueba de unos hechos diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la esclavitud sexual implica, ¿no?, la imposición es la imposición de un derecho de propiedad, ¿no?, que tiene una persona sobre la otra, que esto no está presente en la violación. Con lo cual, como cada figura tiene elementos diferentes, es posible tener una sentencia cumulativa por las diferentes figuras legales. Y finalmente también el aspecto novedoso que quiero llamar la atención es que no solamente estamos hablando de crímenes de guerra, sino que también estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Y eso es la primera vez, porque si os fijáis en Bosco en Taganda, donde teníamos violación y esclavitud sexual, solamente fueron como crímenes de guerra, no como crímenes de lesa humanidad. Y es que en este caso, y ahora voy a explicarlo un poquito más después, los jueces consideraron que las mujeres y las niñas eran parte de la población civil, que habían sido también objeto de ataque porque habían sido secuestradas.
Si vosotros conocéis, ¿no?, en los crímenes de lesa humanidad, en el Estatuto de Roma, tenemos un elemento contextual, que es el ataque generalizado o sistemático contra la población civil de acuerdo con una política de Estado o de una organización. Y la definición de población civil se define en base a una persona que no pertenece a un grupo armado. En general, voy a explicar. Entonces, estas niñas pertenecen a un grupo armado. En cambio, la sala consideró que eran parte de la población civil haciendo este razonamiento que habían sido secuestradas. No se ha prestado mucha atención a y no está muy explicada, es realmente un párrafo, pero pienso que es muy interesante y puede dar que hablar también para otro tipo de figuras legales. Y esto, ya para concluir, quería lanzar un poco presentar un par de temas que la jurisprudencia no ha abordado, pero creo que eventualmente abordaremos, ya sea nosotros o igual nuestros compañeros de la JEP, ¿no?, de la Justicia Especial de la Paz, que sé que también tienen en sus manos varios casos de violencia intrafilas y puede que ellos lo aborden antes que nosotros. Uno es bastante básico, es si básicamente la prohibición de estas conductas aplica también a Fuerzas Armadas estatales, porque en todos los casos que os he explicado estábamos hablando de grupos paramilitares. En principio sí, ¿verdad?, porque la prohibición de este tipo de violencia aplica de forma general, independientemente, ¿no?, del contexto. Pero la segunda cuestión, que quizá es más compleja, es si es posible ampliar el tipo de figura legal que es prohibida como crimen de guerra o crimen de lesa humanidad. Si es posible enjuiciar otro tipo de violencia intrafilas. Y estoy pensando en figuras jurídicas como, por ejemplo, la esclavitud como crimen de lesa humanidad, privación de libertad también, otros actos inhumanos, persecución, y luego también crímenes de guerra como la tortura, trato cruel, trato degradante. Y estoy pensando, ¿no?, imaginemos en contextos donde estos grupos militares, estatales, no estatales, tienen unos regímenes de entrenamiento muy estrictos, en un ambiente coercitivo, violento, tienen que realizar unas tareas, ¿no?, que en otro contexto se considerarían trato degradante o otro acto inhumano. Si se podría, ¿no?, considerar tales conductas de violencia intrafilas como crímenes de guerra, como crímenes de lesa humanidad. Y al respecto quería introducir y explicar un poquito la complejidad que se nos presenta en la Corte respecto a los elementos contextuales. Perdonad que es una página muy, muy cargada, pero el tema del elemento contextual del crimen de lesa humanidad es bastante complejo. Porque la duda que se nos ha planteado, en este caso, ¿no?, en los casos que hemos tratado tanto de Ntaganda o como Ongwen, hemos tratado temas de violencia intrafilas, pero que han tenido lugar de forma paralela a crímenes claramente cometidos contra la población civil, ataques contra municipios, ataques contra campos de desplazados, pero se ha planteado, también sé que se plantea en la JEP, casos en los cuales se limitan únicamente a violencia intrafilas, que no tiene lugar de forma paralela o de forma simultánea, de forma conexa, ¿no?, a ataques contra la población civil. Entonces se plantea la duda de si se podría considerar estos grupos como la población civil que son objeto del ataque. En principio la respuesta sería no, porque, como os he explicado, la definición de población civil que es objeto de un ataque se ha siempre definido con respecto a derecho internacional humanitario. Desde el caso Blaskic, en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, se define población civil como todas aquellas personas que no forman parte de un grupo estatal, de un grupo militar, estatal o no estatal, con lo cual excluimos, ¿no?, los miembros de estos grupos. No obstante, hay matices, ¿no?, porque la jurisprudencia nos dice que la presencia de algunos miembros de Fuerzas Armadas no desvirtúa el carácter civil de la población, pero aún así, en realidad, lo que nos indica la prueba es que la mayor parte de la población atacada tiene que ser civil. Si hay varias personas que no son civiles no pasa nada, pero la mayoría tiene que ser civil. Y luego también, y esto es importante, miembros de grupos armados
que no participan en hostilidad, es decir, que son protegidos de acuerdo con el artículo 3, pueden ser víctimas de crímenes de lesa humanidad siempre y cuando haya un nexo entre el crimen y el ataque contra la población civil. Esto es una cuestión, la existencia de este nexo es una cuestión fáctica que depende del caso concreto. Por ejemplo, ahora cuando hablábamos, ¿no?, del tema de Dominic Ongwen, que las niñas soldado eran parte de la población civil y fueron secuestradas e integradas, eso es un factor que se tiene en consideración para establecer la existencia de este nexo. Pero en principio no parece posible, con la jurisprudencia que tenemos, el considerar que miembros de un grupo armado puedan ser considerados población civil. Y entonces un ataque contra el grupo armado no podría ser considerado un crimen, no se cumpliría el elemento contextual de ataque contra la población civil que se requiere para los crímenes de lesa humanidad. Pero aquí quería introducir un inciso que se ha planteado, porque todos los casos, es muy interesante que en todos los casos que hemos tenido, tanto en todos los tribunales, Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leone, la Corte Penal Internacional, hemos tenido crímenes de lesa humanidad que han tenido lugar en el contexto de un conflicto armado. Nunca, hasta el momento, hemos tenido un juicio que versara sobre crímenes de lesa humanidad que han tenido lugar en una situación de paz, cuando no hay un conflicto armado, cuando el derecho internacional humanitario no aplica. No hemos tenido aún ningún juicio en un tribunal internacional al respecto. Puede que lo tengamos en algún momento, pero no lo hemos tenido. Pero la duda se plantea si en situaciones de paz, donde no aplica el derecho internacional humanitario, tenemos que interpretar el concepto de población civil de forma tan restringida como se ha interpretado hasta el momento. Es decir, a una persona que no pertenece al grupo armado. Y si no cabe interpretar población civil como una persona, mirando lo que está realizando, ¿no?, la persona en el momento concreto, es decir, la actividad de la persona. Si se adopta esta interpretación un poco más amplia, sí que habría lugar, por ejemplo, a considerar como crímenes de lesa humanidad ataques contra, imaginaros un cambio de gobierno, un nuevo gobierno que persigue y detiene y maltrata a miembros de las fuerzas armadas, ¿no?, porque considera que dan soporte, ¿no?, al antiguo gobierno. Si adoptamos esta interpretación restringida de población civil, se excluiría este tipo de víctimas de los crímenes de lesa humanidad, pero no tendría sentido, ¿verdad?, si no tenemos un conflicto armado. Solo quiero lanzarlo en la mesa porque hay ciertos autores que abogan para tal interpretación más amplia del concepto de población civil. Y el último aspecto que quería mencionar es en el contexto de los conflictos armados de carácter internacional. El artículo 8.2a del Estatuto de Roma introduce una complejidad, y es que requiere que las víctimas sean personas protegidas de acuerdo con el Convenio de Ginebra. Si nos vamos al Convenio de Ginebra, artículo 4, las personas protegidas son aquellas que se encuentran en caso de conflicto o de ocupación en poder de una parte en el conflicto de una potencia ocupante de la cual no son nacionales. Se ha interpretado esta provisión para requerir que este tipo de figuras en el artículo 8.2a se limita, eso sí, a crímenes cometidos por personas de un grupo contra el otro grupo y no excluiría, ¿no?, personas pertenecientes al mismo grupo. Estoy hablando de lo que han dicho ciertos sectores doctrinales. No hay jurisprudencia, como ya digo, al respecto, y esto únicamente aplicaría a ciertos crímenes en el contexto de un conflicto armado internacional, los del artículo 8.2a, no los del 8.2b, y tampoco no en el conflicto armado no internacional, pero sería una restricción añadida que sí que excluiría ciertos conductas criminales del ámbito del derecho internacional en el contexto de un conflicto armado internacional. Y ya para concluir, simplemente quería llamaros la atención a un caso
que vamos a tener en la corte el año que viene. Joseph Kony es el líder de Law Resistance Army, es el jefe de Dominic Ongwen. Vamos a celebrar la confirmación de cargos en ausencia, que se permite en el Estatuto de Roma el año que viene, y hemos ampliado los cargos y hemos incluido también el crimen de esclavitud como lesa humanidad para todos los niños, niños y niñas que han sido integrados dentro del grupo y que son menores de 18 años. Esclavitud se define en el estatuto como aquella situación en que el autor ejerce uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas, etc. Y se les impone algún tipo similar de privación de libertad. Con lo cual, ya veis, estamos ampliando el tipo de conducta que consideramos criminal dentro del contexto intrafilas. Y también se incluye la violencia física y psicológica que sufren niños y niñas menores de 15 años y mujeres mayores de 15 años. Se plantea la duda el por qué el corte de 18 años. Bueno, esto está relacionado a lo que ha comentado Concha con anterioridad. Muchos de los instrumentos internacionales fijan la edad 15-18 años. Y la duda que se plantea también es por qué hay esta diferencia de género. Hemos visto en el contexto de Law Resistance Army que realmente había una distribución de roles, de funciones que eran muy específicas al género. Pero vemos que en otros tipos de conflictos no hay tal separación y los roles de las mujeres se asimilan cada vez más a los hombres. Entonces, ello puede dar lugar en el futuro también a modificar, a ampliar el tipo de figuras legales sin que haya tal distribución respecto a género. Con esto concluyo mi presentación y encantada de responder preguntas que puedan tener. Muy bien, muchas gracias. Vale. Pues ya. Muchas gracias, Meritxell. Meritxell, silénciate el micro para que no se oiga retorno. Vale. Muchas gracias por una conferencia tan interesante de cómo se han ido tratando los temas de violencia intrafilas a raíz de temas en los que se vinculaban a niños y niñas soldados. A mí me han planteado muchísimas preguntas. Yo no sé si queremos... ¿Podéis venir a por el micrófono? Tenemos ya una pregunta aquí. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta allí? 3 preguntas. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Tengo una duda respecto a la tipificación que se hace en el último caso. Ahí también se plantea la tipificación por reclutamiento y asimismo también esclavitud. Ahí no existiría una situación de una doble tipificación con los mismos elementos de los crímenes. Porque si estás diciendo que si estamos hablando del reclutamiento, también estaríamos hablando que dentro del mismo contexto habría la esclavitud. No sé si de pronto habría una discordancia entre las dos, o una doble tipificación a este grupo de personas. Sí, no, porque estamos hablando de crímenes diferentes que tienen elementos diferentes y, por tanto, requieren probar hechos diferentes, ¿no? El reclutamiento es el integrarse de forma coercitiva dentro de un grupo. Es un crimen continuo que perdura siempre que la persona es parte del grupo hasta que cumple, ¿no?, los 15 años. Y la esclavitud se refiere, ¿no?, a ejercer estos derechos de propiedad sobre una persona. Y lo que busca recoger es estas conductas, ¿no?, que los niños se ven obligados, ¿no?, a realizar siendo parte del grupo, ¿no? Muchas veces se ven obligados a matar, a pegar a otros niños, son sometidos, ¿no?,
a estos entrenamientos violentos busca el reflejar un tipo de conducta diferente. Como ya os digo, la esclavitud es el ejercer derechos de propiedad sobre una persona y este no es un elemento del crimen de reclutamiento. No, perdón, sí, Meritxell, y si separamos reclutamiento de uso, podríamos, por un lado, castigar la incorporación al niño a las filas y, por otro lado, el uso dentro de las filas. Cuando el uso se hace para esclavitud sexual o para ahí, entonces sí que podría haber lo que llamaríamos un concurso ideal, ¿no?, de delitos, porque la base es la utilización de esta persona para la realización de actos que les ponen en peligro, ¿no? ¿O sería una triple tipificación? Reclutamiento, utilización y esclavitud sexual. De acuerdo con la jurisprudencia, sería condena por 3 crímenes diferentes, porque los elementos de los crímenes son diferentes. Ahora bien, lo que dice la jurisprudencia también es que el hecho de que haya un solapamiento de los hechos, ¿no?, de que los mismos hechos pueden probar elementos diferentes, se tiene en cuenta en imponer la condena, ¿no? O sea, se valora, se tiene en cuenta el hecho de que los mismos hechos pueden cumplir diferentes figuras y la condena entonces es proporcional de acuerdo con ello. O sea, no hay injusticia al respecto porque se tiene en cuenta en la condena. Es la forma en que se ha razonado el hecho de que tengamos condenas por 3 crímenes, porque y la explicación que se da, y es en el caso Ongwen donde se planteó precisamente, es porque cada crimen busca proteger bienes e intereses diferentes, que son específicos de cada figura, ¿no? El reclutamiento es el forzar a un niño a ser parte de un grupo, la esclavitud es utilizar a un niño como un objeto, y el uso para participar en hostilidades es el obligarle a realizar una conducta para beneficiar al grupo militar. Son conductas diferentes, pero ya te digo que en la condena, en la sentencia, se tiene en cuenta que la base fáctica es parecida. ¿Ha tenido alguna repercusión la opinión disidente de la jueza Odio Benito a la hora de considerar las agresiones sexuales como participación directa, en el sentido de analizar los 3 elementos que se requieren para determinar que una actividad es participación directa, el destinatario, la gravedad, etcétera, porque fue una opinión disidente, y hay mucha crítica, pero yo no sé si luego, de hecho, a lo largo de la reflexión ha tenido repercusiones en cómo luego se ven las cosas. Sí, es muy interesante esta pregunta. En el caso de Lubanga, su interpretación no se podía considerar como participación directa porque los hechos en sí no eran parte de los cargos, ¿verdad? Es una cuestión diferente, por ejemplo, en el caso de Ntaganda, donde los hechos de violencia sexual eran parte de los cargos, si ello se podía calificar también, ¿no?, como participación directa, porque hay un vínculo, ¿no?, entre tal conducta y la ventaja militar que se da al grupo. No, nosotros no lo hemos planteado y los jueces no lo han abordado, y dudo que cumpliera la interpretación que dio la Sala de Apelaciones de Lubanga de participación activa en hostilidades, porque realmente se establece, lo han limitado realmente a conductas que ofrecen una ventaja militar. O sea, no tienes que estar en el frente disparando la pistola, pero sí la conducta tiene que tener un vínculo, un nexo a las operaciones militares del grupo. Y se podría hacer tal interpretación, pero no creo que fuera con éxito. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación.
Mi interés en la Corte Penal Internacional va desde que yo estaba en pregrado en el año 2000. Hice mi tesis de pregrado sobre la Corte Penal Internacional en Colombia. Mi pregunta es, ¿por qué la Corte determinó los 15 años para los delitos contra niños y niñas? Todos los instrumentos internacionales han declarado que la edad de mayoría de edad son 18 años. ¿Por qué 15 años? Gracias. Sí, entiendo que hubo varias discusiones en el momento en que se redactó el Estatuto de Roma, y entiendo de que los diferentes instrumentos internacionales tampoco son consistentes. En 15 años, en 18 años, no son consistentes. Y en aquel momento se eligió la opción que era más protectora para los niños. No hay otra explicación. Ante la inconsistencia de los instrumentos internacionales se optó por tal opción. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta, soy de ciencias, espero que no sea una pregunta muy básica, pero ¿por qué no se está teniendo en cuenta o se está incorporando en parte de la reflexión, de la acusación, lo que son los derechos de los niños, la Convención de los Derechos del Niño, o sea, la privación del derecho a la educación, el derecho a la salud, otra serie de derechos? Muchas gracias. En el contexto de la tipificación de las figuras, o en qué contexto? En los procesos en sí. No soy una persona con un background legal, o sea que lo único es que me sorprende que la figura del derecho del niño como tal no esté incluida como parte del proceso en las acusaciones o lo que sea. De hecho, en Lubanga, cuando la Sala de Primera Instancia adoptó esta interpretación tan amplia de participación activa, sí que consideró tales instrumentos como precisamente para ofrecer esta mayor protección al niño. Luego, si tu pregunta es el daño, si está también relacionada al daño que se causa al niño respecto a las consecuencias, ¿no?, de que tiene un niño que es reclutado, que es utilizado para participar en hostilidades, lo que ello implica. Este aspecto se considera cuando establecemos la sentencia, para valorar la gravedad del daño causado a las víctimas, y también se considera en el aspecto de reparaciones, como sobre todo la juez Lucio Áñez de Carranza lo ha considerado al establecer la reparación por la cual la persona condenada tiene que responder. No sé si en esto estoy respondiendo a tu pregunta o no. Sí, en general sí, pero ¿no hay una acusación por violación de los derechos de la infancia que se pueda formular como tal? Entiendo que no. No. Yo creo, no. Estaríamos hablando se podría poner dentro del crimen de persecución, ¿verdad?, que es una violación de un derecho fundamental, y dentro del crimen de violación de derecho fundamental podrías incluir violaciones concretas, ¿no?, por ejemplo, el derecho a una educación, derecho a una vida digna. Sí, y creo que estamos evolucionando a una interpretación del crimen de persecución que abarque tales violaciones de derechos fundamentales, y se va a llegar allí.
y no se ha hecho hasta el momento, pero creo que se va a hacer. Y recuerda también el crimen de persecución requiere una conexión con otra figura legal. No podemos nunca tener un caso solo por un crimen de persecución, tenemos que llevar el crimen de persecución junto con otro crimen. Pero en respuesta a tu pregunta también quería mencionar el caso Al-Hassan, que es la última sentencia que hemos tenido, la última decisión que hemos tenido en junio de este año por los crímenes cometidos en Timbuktu. Era un grupo vinculado a Al-Qaeda que ocupó la ciudad de Timbuktu y impuso su interpretación restrictiva de la Sharia. Y en ese contexto, los cargos incluían persecución por razones religiosas y también de género, aunque la sala no consideró, la mayoría no consideró, solamente consideró que era persecución por razones religiosas. Pero dentro de las violaciones de derechos fundamentales que habíamos incluido, sí que íbamos por aquella línea, ¿no? Se imponía un régimen que restringía, afectaba libertad de reunión, de expresión, de lo que quería vestir la gente, de lo que quería... O sea, íbamos por aquel ámbito. Tu cuestión es muy válida y cabe lugar, ¿no?, también a expandirlo y centrarnos, ¿no?, en violaciones también de derechos fundamentales de los niños. Y quería, de hecho, ahora quería corregir mi respuesta a la pregunta anterior porque he respondido de forma incorrecta. De hecho, lo que planteaba el por qué no sé si el estatuto hubiese optado por la posición más garantista del niño, obviamente teníamos que haber prohibido el uso de niños hasta los 18 años. Se optó por la versión menos garantista del niño. Disculpa por mi confusión. Y me imagino que fue el resultado de las discusiones de los Estados partes en el momento de la redacción del estatuto, que prevaleció tal postura y no la otra. Disculpar por el error. Un momentito, si me permites añadir una cosa, Meritxell, para responder a la invitada que ha venido aquí. Yo quiero decir que el asunto no se lleve al Tribunal Penal Internacional o que no esté en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. No quiere decir que no merezca una sanción penal dentro del Estado, tanto si lo han cometido los grupos armados como el propio Estado, y que se deba sancionar las acciones que privan de determinados derechos de protección, de educación, etcétera, dentro del Estado. Lo que pasa es que, como ha dicho la fiscal, lo que estamos hablando ahora es de un tipo específico de delitos. Por eso no se oye hablar quizá de la educación, porque cuando veo el tipo de delito no está hecho eso expresamente, pero si me voy a los tipos penales de los códigos penales y a las leyes internacionales, entonces a lo mejor el Estado sí que puede enjuiciar y sancionar a un grupo por privar del derecho a la libertad o el derecho a la educación a un grupo de niños. Entonces, creo que es interesante, que no nos hace falta irnos a los crímenes de guerra para considerar que una violación de los derechos del niño pueda ser castigada. Bien, damos la palabra ahora a Luisa, de la JEP. Hola, Meritxell. Muchas gracias por todas tus claridades. Quería hacerte una pregunta sobre el último punto en el que hablas del crimen de esclavitud, crimen de lesa humanidad. Y como tú lo decías, el criterio que diferencia uno del otro en el caso del reclutamiento, pues sí es un factor esencial que estemos hablando de un niño, ¿sí? Y en la esclavitud son los actos de propiedad. Esto, no sé si dentro de las reflexiones que han tenido alrededor de este caso, han revisado que al ser el punto esencial los actos de propiedad, entonces se podría llegar a hablar de esclavitud más allá de que sea un menor o no menor de edad, pero que esté dentro del grupo.
Ese es como el punto que quería plantearte y las reflexiones que hay frente a ello. Sí, es un punto muy válido y yo creo que eso va a ser el siguiente paso. Yo lo que veo es la jurisprudencia de la Corte va evolucionando poco a poco, ¿no? Y ahora el primer paso se ha puesto ahora, hemos elegido esclavitud 18 años de forma consistente con muchos instrumentos, pero la duda que se plantea es la que tú dices, es ¿por qué 18 años? ¿No? Porque tenemos esclavitud sexual, por ejemplo, que tiene el aspecto añadido del acto sexual, pero que también implica, ¿no?, el ejercer los derechos de propiedad, donde no tienes 18 años, ¿verdad? ¿Por qué por la esclavitud per se lo limitas a 18 años? No tengo una respuesta clara a esto. Creo que esto va a ser, tenemos que testear tales interpretaciones en procesos para ver a dónde se llega. Y para mí siempre la cuestión está ligada, ¿no?, al consentimiento genuino, ¿no?, el consentimiento de la persona al participar también en tales actos, ¿no?, porque tienes las dos caras de una moneda, ¿no? Y luego también se plantea la duda, ¿puede una persona, es realmente el consentimiento genuino, ¿no?, dado el ambiente coercitivo en el cual se encuentra aquella persona al realizar tales actos? Yo creo que esto lo tendremos que testear en los procesos. Muy bien, muchas gracias. Una penúltima pregunta. Nos preguntan, Carlos García, ¿cuántos crímenes ha juzgado la Corte Penal Internacional en lo que lleva de historia? Y si se puede considerar esto como un instrumento válido y suficiente. Y a partir de ahí, medidas, en el caso de que la respuesta sea no, medidas para hacerlo más válido y suficiente. ¿Repito la pregunta? Vale. Nos pregunta, ¿cuántos crímenes ha juzgado? Es una pregunta más general, ¿cuántos crímenes ha juzgado la Corte Penal Internacional en lo que lleva de historia? ¿Se puede considerar un instrumento válido y suficiente? ¿Crímenes o casos? Crímenes de figuras jurídicas ha habido muchísimas, no sé exactamente el número. Entiendo que dice crímenes, pero será casos. Sí. Por así decirlo, ¿son suficientes los casos que llevan para afirmar que estamos hablando de un instrumento válido y suficiente para poner fin o disminuir los crímenes que se producen a lo largo y ancho del planeta? Esto es la pregunta del millón, ¿no? La justicia internacional yo creo que es un instrumento, es necesario, pero no va a ser el único instrumento, no es el único instrumento que se tiene que poner en marcha para poder afrontar la situación con la cual nos encontramos. Hemos tenido, en términos de juicios, hemos tenido 10 procesos, no siempre con la misma, perdón, 10 personas, no siempre con la misma cantidad de éxito en términos de convicciones, pero bueno, siempre digo que el Estatuto de Roma la Corte es un elemento necesario, pero no es el único elemento que tiene que ponerse en marcha. Dependemos de la cooperación de los Estados. No tenemos una fuerza policial que implementa nuestras decisiones, con lo cual al final del día dependemos, ¿no?, de la voluntad política de los Estados de ayudarnos, de colaborar en nuestras investigaciones, en los arrestos, en la cooperación. Y siempre volvemos a lo mismo. Ahora yo pienso que el mundo es mejor teniendo un instrumento como es la Corte Penal Internacional, pero aún así el papel que está teniendo las jurisdicciones
domésticas o instrumentos híbridos en muchos países son igualmente importantes. La Corte no puede hacerlo solo por todas las limitaciones que tiene. Los Estados también tienen que ejercer su obligación de investigar y de juzgar los crímenes internacionales. Nosotros no podemos hacerlo solos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del profesor Javier García, que le doy la palabra. Gracias. Enhorabuena, antes que nada, por la ponencia. Entiendo perfectamente lo que dicen, el esfuerzo de la Corte para intentar castigar por dos figuras distintas y por tanto, buscando los elementos de cada una de ellas para poder evitar un ne bis in idem o para poder justificar ambas penas. Pero esto que ha dicho ahora al final de esclavitud y reclutamiento de niños, ¿no? Que digamos la diferencia sería la propiedad. Bueno, ¿qué mayor símbolo de propiedad es que veas a un crío de 14, 15, 16 años y le digas, vente conmigo, y te lo llevas? Entiendo perfectamente el esfuerzo, y no estoy intentando banalizar, sino que a la hora de... O sea, me parece muy subjetivo y, por tanto, la defensa de esta gentuza podría intentar evitar esas sentencias por ahí, ¿no? De decir, bueno, no está tan claro que son elementos distintos. El componente sexual sí, pero la esclavitud respecto al reclutamiento, porque, claro, luego hacen un uso en las Fuerzas Armadas o en los grupos guerrilleros, pero ese consentimiento puede no existir, sobre todo si son de muy corta edad. Yo ahí sí que identifico un símbolo de propiedad en el reclutamiento y, por tanto, eso podría ir en contra del esfuerzo que está haciendo la Corte. Lo digo desde la absoluta ignorancia de las sentencias que ha comentado. Gracias. No, es una pregunta muy válida y la interpretación de estas figuras muchas veces nos da lugar también a estas discusiones internas, ¿no? Depende de los hechos, en el sentido de que el reclutamiento es el elemento del crimen, es el pertenecer al grupo, el ser parte del grupo. Si tú consideras que el pertenecer, el ser parte del grupo implica ya el ejercicio de propiedad por parte de los miembros del grupo sobre el niño porque no puede prestar un consentimiento genuino, entiendo la duda que se plantea, pero creo que la figura legal busca salvaguardar aspectos o proteger aspectos diferentes. Y la esclavitud, la forma en que se ha interpretado este ejercicio del derecho de propiedad, va a aspectos más concretos que el mero hecho de pertenecer a un grupo y el hecho de no poder elegir, ¿no? el de unirse o no. Pero entiendo lo que tú dices y esto, como ya digo, en la sentencia se reflejaría, ¿no? Porque no añadirías, tendrías la misma figura legal, se impone una sentencia por cada crimen, pero luego no se suman, ¿no? Los años, se compensa, y el hecho de que los mismos hechos dan lugar a diferentes crímenes se tiene en cuenta al imponer la sentencia. Pero entiendo la duda que se te plantea y es muy válida. Muy bien, muchas gracias. Apaga ese micrófono que hace. Muchas gracias, Meritxell. Yo la verdad es que tengo 17 preguntas, pero no nos va a dar tiempo a las siguientes comunicaciones y, por lo tanto, bueno, pues es una pena que no estés aquí para que luego en un café las podamos hacer, pero tengo tu promesa por escrito de que vendrás en una próxima reunión cuando estén los ambientes mejores para tratar este tema que, como ves, pues a mí, además, ya te digo yo que tengo 17 preguntas, tanto interés ha planteado y especialmente con las respuestas dadas de una persona que está trabajando desde el corazón mismo de la justicia penal y del derecho transicional, ¿no?